Las vemos en las ciudades, sobre los techos de muchas casas, sobre edificios, rascacielos, torres, en la parte superior de una montaña, y en algunos lugares, viajando por las rutas, como platos mirando al cielo. Son las antenas. Existen de diferentes tipos y tamaños, y para diferentes aplicaciones. Las antenas son los componentes básicos de cualquier sistema electrónico que depende del espacio libre como medio de propagación. Son el eslabón de conexión entre el espacio libre y el transmisor o receptor. Pero la relación entre la banda del espectro radioeléctrico en uso y el tipo de antena es fundamental en el diseño y la aplicación de sistemas de comunicación. Sabemos que el espectro electromagnético es el rango completo de todas las frecuencias de radiación electromagnética. La radiación electromagnética incluye ondas de radio, microondas, luz visible, rayos X y más. Estas ondas se diferencian principalmente por su frecuencia y longitud de onda. El espectro electromagnético se extiende sobre toda la gama de frecuencias utilizables. El espectro electromagnético comprende desde la radiación de energía baja y frecuencia baja, que se desplaza en ondas largas, como las ondas de radio y las microondas, hasta la radiación de energía alta y frecuencia alta, que se desplaza en ondas cortas, como los rayos X y los rayos gamma. Es frecuente que las ondas electromagnéticas transporten energía sonora o acústica. El ejemplo más claro es el de las ondas de radio, que son ondas electromagnéticas, y que transmiten una energía que se contabiliza en megahertz, o sea millones de ciclos por segundo. Aquí nombramos los componentes principales del espectro electromagnético según su uso. Ondas de radio. Frecuencia. Desde aproximadamente 3 hercios hasta 300 gigahercios. 1 gigahertz, 1.000.000 de ciclos por segundo. Longitud de onda. Desde unos 100 kilómetros hasta 1 milímetro. Uso. Comunicación, radio, televisión, radar, navegación, etc. Microondas. Frecuencia. Desde 300 megahercios hasta 300 gigahercios. Longitud de onda. Desde 1 metro hasta 1 milímetro. Uso. Cocinas de microondas, comunicaciones satelitales, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Infrarrojo, IR. Frecuencia. Desde 300 gigahercios hasta 400 terahercios. Longitud de onda. Desde 1 milímetro hasta 700 nanómetros. Uso. Controles remotos, cámaras térmicas, astronomía, etc. Luz visible. Frecuencia. Desde 430 terahercios hasta 770 terahercios. Longitud de onda. Desde 700 nanómetros hasta 400 nanómetros. Usos. Visión humana, fotografía, iluminación, etc. Colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. En orden de mayor a menor longitud de onda. Ultravioleta, UV. Frecuencia. Desde 770 terahercios hasta 30 petahercios. Longitud de onda. Desde 400 nanómetros hasta 10 nanómetros. Usos. Esterilización, bronceado, estudios astronómicos, etc. Rayos X. Frecuencia. Desde 30 petahercios hasta 30 exahercios. Longitud de onda. Desde 10 nanómetros hasta 0.01 nanómetros. Uso. Imágenes médicas, seguridad aeroportuaria, investigación científica, etc. Rayos gamma. Frecuencia. Mayor de 30 exahercios. Longitud de onda. Menos de 0.01 nanómetros. Uso. Tratamiento de cáncer, radioterapia, esterilización médica, estudios astronómicos, etc. Dentro de todo el espectro, nos interesa aquí el rango, que es usado básicamente para su uso en las comunicaciones humanas y de datos, como telefonía, transmisión de imágenes y sonido en radio y televisión, comunicaciones satelitales, etc., ya que según la frecuencia en uso,
varían las características de las antenas y sus líneas de transmisión. La existencia de ondas electromagnéticas, producidas por una corriente eléctrica oscilante de gran frecuencia, fue demostrada por primera vez por Heinrich Hertz en 1888. Estas ondas de energía electromagnética, producidas por Hertz, fueron conocidas, por mucho tiempo, como ondas hertzianas. Actualmente se las designa como ondas de radio. Entre los experimentos de Hertz, se encontraba la utilización de un reflector parabólico, o sea una antena, para concentrar sus ondas en haces estrechos. Esta y otras experiencias confirmaron que las ondas hertzianas eran fundamentalmente similares a las de la luz, es decir, que ambas eran ondas electromagnéticas. Cuando se aplica una potencia de radiofrecuencia a una antena, los electrones contenidos en el metal que la forma se ponen inmediatamente en rápida oscilación. Estos electrones en movimiento constituyen una corriente eléctrica que cambia su dirección de flujo y su intensidad en forma cíclica. Cuando una corriente eléctrica se mueve, como en el caso de la antena, provoca alrededor del conductor por el cual se desplaza la aparición de un campo magnético concéntrico a dicho conductor. Al mismo tiempo que se forma el campo magnético, en virtud de la corriente que circula por la antena, el simple desequilibrio de cargas eléctricas, o sea electrones en el conductor, provoca la aparición de un campo electrostático, cuyas líneas de fuerza son siempre perpendiculares a las líneas de fuerza del campo magnético. Las antenas transmisoras y receptoras, junto con el medio de propagación entre ellas, cumplen la misma función que las líneas de transmisión en los sistemas de comunicaciones alámbricas. Pero, a distancias muy grandes, el voltaje que puede inducirse en una antena es mayor que el que puede transmitirse con alambres de tamaños prácticos. La atenuación de las ondas guiadas por alambres aumenta exponencialmente con la longitud de alambre. Por lo tanto, para distancias grandes la atenuación en un alambre es mayor que la atenuación que sufren las ondas electromagnéticas al propagarse en el espacio libre. Entonces, dijimos que la onda electromagnética o radioonda irradiada en el espacio libre consiste en lazos inseparablemente asociados de campos de fuerza magnética y eléctrica. Esto se llama campo electromagnético. Desafortunadamente no hay forma de representar visualmente la energía. Lo más que podemos hacer es representar el lugar donde se halla la energía y su dirección de acción. Es costumbre mostrar el campo electromagnético moviéndose en el espacio libre en una forma muy simplificada, suponiendo que el observador ve segmentos de campo eléctrico y magnético que lo atraviesan. Estos aparecen como líneas rectas, colocadas en ángulos rectos entre sí. El plano de las líneas de fuerza eléctrica, relativo a la superficie horizontal de la Tierra, indica la polarización de la radiación. En la figura, la radiación se halla polarizada horizontalmente, en cuyo caso, las líneas de fuerza magnéticas son perpendiculares a la Tierra. Las ondas polarizadas horizontalmente son radiadas por antenas horizontales. En polarización vertical, las ondas polarizadas verticalmente tienen sus líneas de fuerza eléctrica perpendiculares a la superficie de la Tierra, y las líneas de fuerza magnéticas paralelas a dicha superficie. Los cambios en la dirección de acción de las líneas de fuerza del campo corresponden a cambios de polaridad del voltaje y de la corriente que alimenta la antena. Es de gran significado en la representación del campo electromagnético moviéndose en el espacio libre, el hecho de que las líneas de fuerza magnética y eléctrica sean perpendiculares entre sí en el espacio, pero que se hallan en fase en el tiempo, o sea, pasan unas y otras por valores máximos y mínimos al mismo tiempo. Unas y otras están en ángulo recto respecto de la dirección de avance de la energía. En el espacio libre, la energía electromagnética tiene una velocidad constante, la velocidad de la luz.
Este es aproximadamente 300 millones de metros por segundo, o más exactamente, 299.744.000 metros por segundo. Cuando se habla de propagación, se supone un punto, que es la fuente desde la cual irradia la energía en forma uniforme en todas direcciones, como si se tratara de una esfera, cuya superficie la constituye la energía. Dado que la energía que alimenta la antena es una cantidad fija en el tiempo, a medida que esta esfera se agranda, la energía que hay en su superficie es cada vez menor. De acuerdo con la ley geométrica, según la cual la superficie de una esfera aumenta con el cuadrado de su radio, la energía en cualquier punto de esta disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia al transmisor. Si se duplica la distancia, la energía de la señal disminuye hasta una cuarta parte. Si se triplica la distancia, disminuye hasta una novena parte. La frecuencia de la onda irradiada está determinada por la frecuencia de la energía que alimenta la antena. En lo que concierne a la longitud de onda eléctrica de la señal en el espacio libre, el término tiene exactamente el mismo significado que la onda que se mueve a lo largo de una línea de transmisión, con una sola diferencia. La velocidad de propagación en el espacio libre es 1, mientras que en los otros medios es menor que 1. Si bien hemos hablado de propagación esférica de las ondas electromagnéticas, un observador, colocado en el espacio, o en una antena receptora, vería que las ondas de radio se aproximan como una superficie transversal, o chorro de energía, perpendicular a la dirección de avance. A esto se lo llama frente de onda. La energía que llega a cualquier punto de recepción lo hace en forma de frente de onda. Este es considerado como un plano más que como una superficie curva, debido a que una pequeña porción de una esfera de gran radio es, para todo intento y propósito, un plano. El frente de onda consiste en líneas de fuerza magnéticas y eléctricas. Líneas CH, posicionadas perpendicularmente entre sí. Una onda de radio se expande como un chorro de energía. Una antena es un dispositivo que se utiliza para transmitir o recibir señales de radiofrecuencia. Las antenas se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, desde la comunicación inalámbrica y la televisión, hasta la transmisión de datos, navegación por satélite y la detección de radares. Las antenas pertenecen a una clase de dispositivos llamados transductores. Este término se deriva de dos palabras latinas, que significan literalmente, conducir a través, o transferir. Así, un transductor es un dispositivo que transfiere o convierte energía de una forma a otra. El propósito de una antena es convertir la corriente eléctrica de radiofrecuencia en ondas electromagnéticas, las cuales son entonces radiadas al espacio. Ahora, veamos más de cerca ese transductor especial que llamamos antena. Cuando es alimentada por un transmisor con corriente de radiofrecuencia, generalmente a través de una línea de transmisión, la antena lanza ondas electromagnéticas, que se propagan a través del espacio. Esto es similar a la forma en que las ondas sonoras se propagan por el aire, mediante un altavoz. En la ciudad vecina, o quizás en un continente distante, un transductor similar, es decir, una antena receptora, intercepta algunas de estas ondas electromagnéticas y las convierte en corriente eléctrica, para que un receptor las amplifique y detecte. De la misma manera que un altavoz puede actuar como un micrófono, una antena de radio también sigue el principio de reciprocidad. En otras palabras, una antena puede tanto transmitir como recibir señales. Sin embargo, a diferencia del altavoz, una antena no requiere un medio, como el aire, a través del cual radia ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pueden propagarse a través del aire, el vacío del espacio exterior, o el casi vacío de la ionosfera superior.
Este es el milagro de la radio. Las ondas electromagnéticas pueden propagarse sin un medio físico. Existen muchos tipos diferentes de antenas, desde las simples antenas dipolo y las antenas de parche, utilizadas en la comunicación inalámbrica, hasta las grandes antenas parabólicas, utilizadas en la transmisión de televisión e Internet por satélite. El tipo de terreno tiene una profunda influencia en el desempeño de una antena en el mundo real. No importa la forma que tome una antena, ya sea simple o compleja, su rendimiento eléctrico puede caracterizarse según las siguientes propiedades importantes. 1. Impedancia del punto de alimentación. 2. Directividad, ganancia y eficiencia. 3. Polarización. En general, las propiedades que hacen de una antena un buen irradiador de ondas de radio, también hacen de ella una buena antena receptora. Una antena receptora es también una estructura metálica que intercepta la energía electromagnética, que viaja por el espacio, y la convierte en corriente y voltaje de la frecuencia correspondiente. Una antena puede ser considerada como una sección de una línea de transmisión, de un cuarto, media, o una longitud de onda de largo, dependiendo de la configuración usada. Como en una sección de línea de transmisión, hay siempre ondas estacionarias sobre un alambre de antena. Además, la corriente en el extremo abierto, desconectado, de la antena, siempre es cero, mientras que su valor es máximo en el punto en que está conectada al receptor, o al transmisor. Puntos de alimentación. En contraste, el voltaje en el extremo abierto de una antena es máximo, mientras que es un mínimo en el punto de alimentación. La impedancia de una antena es un punto particular, es la relación entre el voltaje y la corriente en ese punto. La impedancia de una antena es la resistencia que presenta la antena al flujo de corriente que circula por ella. Esta impedancia puede ser medida en ohmios, y es un parámetro importante a considerar en la construcción y diseño de antenas. Para comprender lo mencionado, debemos recordar unos conceptos necesarios de electrotecnia. Dijimos que en un sistema de comunicaciones, la antena es el elemento más importante, ya que su funcionamiento puede representar más del 50% de la calidad del sistema. De la misma manera, el elemento que la une al equipo transmisor, o receptor, debe ser de buena calidad para manejar señales de radiofrecuencia. A estos elementos se los denomina líneas de transmisión. La línea de transmisión conecta el generador a la carga. La línea de transmisión en ese caso juega un papel muy importante, ya que por manejar señales de radiofrecuencia y poseer pérdidas, muchas veces condicionan el diseño de la antena. Las líneas poseen características propias, ya que una línea puede ser considerada como una sucesión continua de inductancias y capacitores asociados. Los fabricantes suelen especificar la inductancia L y la capacidad C de una línea por unidad de longitud. Si la línea no posee pérdida, se dice que es pura, y el generador la ve como una resistencia de un valor llamado impedancia característica. Otra forma de describir la función de una línea de transmisión, es decir que acopla un generador de energía eléctrica a su carga. Cuando se transmite, el transmisor es el generador, y la antena la carga. Cuando se recibe, la antena es el generador, y el receptor la carga. Si bien es cierto que cualquier par de cables son capaces de transmitir energía eléctrica de un punto a otro, no todos son capaces de funcionar como línea de transmisión. Las líneas de transmisión comerciales consisten en dos conductores colocados en forma tal que presentan características eléctricas especiales. Es posible que una línea de transmisión termine en una resistencia diferente a la impedancia característica, llamada Z0. Si la diferencia en los valores óhmicos de las dos no es muy grande,
digamos hasta un 25%. Se la puede despreciar en la mayoría de los casos. Pero si la diferencia es sustancial, digamos 2:1, se crean condiciones de corriente y voltaje diferentes. Esta relación entre el valor óhmico de Z0 y de la carga se denomina línea mal adaptada o línea no equilibrada. Cuanto más grande es la diferencia entre las impedancias de la línea y de la carga, peor es la adaptación de la línea. Cuando la línea no está equilibrada, se producen las denominadas ondas estacionarias. Hay dos situaciones extremas de desequilibrio. Cuando la carga es un cortocircuito, G. Cuando la carga es un circuito abierto. La energía viaja por la línea hasta llegar a la carga, donde es parcialmente absorbida. Aquella porción que no es absorbida, vuelve hacia atrás, reflejada por el generador. Por lo tanto, tenemos que corriente y voltaje viajan por la línea, simultáneamente en dos direcciones distintas. Consideremos solamente el voltaje, si bien hay también reflexión de corriente. Las ondas directa y reflejada se combinan y producen una sola onda resultante, que es la suma de ellas, y que se conoce con el nombre de ondas estacionarias. Esto significa que, a lo largo de la línea hay puntos fijos de máxima y mínima. La energía útil absorbida por la carga es la diferencia entre la directa y la reflejada. Por lo tanto, cuanto peor adaptada se halla la línea de transmisión a la carga, mayores son las pérdidas de energía. Cuando se usa una línea de transmisión para transferir energía desde un punto a otro, la correcta adaptación de la impedancia de carga a la impedancia de la línea es vital. En una línea de transmisión resonante, es decir, cuando la impedancia de la línea no es igual a Z0, las ondas de voltaje y corriente también viajan hacia la carga, pero serán reflejadas en el extremo de la carga, y estas ondas reflejadas retrocederán en dirección opuesta hacia el generador. Las ondas directas y reflejadas se combinan en un determinado punto de la línea para producir combinaciones complejas de ondas estacionarias. La corriente puede ser de valor bajo, mientras que el voltaje es alto, y puede ser alta en otros puntos en que el voltaje es pequeño. La impedancia de una antena está influenciada por varios factores, como la geometría de la antena, la frecuencia a la que opera, la longitud y diámetro de los elementos de la antena, y la forma en que se alimenta la antena. Es importante que la impedancia de la antena coincida con la impedancia del sistema al que está conectada, como un transmisor o un receptor. Si la impedancia no coincide, se producirá una reflexión de la señal, que resultará en pérdida de energía y reducción del rendimiento de la antena. En cuanto a las antenas, la antena de radiofrecuencia más simple es la antena de media onda, o dipolo de media onda. Esta antena es fundamental y sirve como base para comprender diseños de antenas más complejos. La antena de media onda es uno de los tipos de antenas más fundamentales y ampliamente utilizadas en comunicaciones de radiofrecuencia, RF. Un dipolo de media onda es una antena que tiene una longitud total igual a la mitad de la longitud de onda de la señal, designada con la letra griega lambda, que vale lambda/2 de la frecuencia de operación. Consiste en dos conductores rectos, de igual longitud, colocados en línea y separados por un pequeño espacio. Cada conductor tiene una longitud de lambda/4. La longitud total del dipolo de media onda se calcula como la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia dividido 2. Impedancia característica. La impedancia de entrada de un dipolo de media onda en su resonancia es aproximadamente 73 ohmios. Esta es una de las razones por las cuales los dipolos de media onda
Son fáciles de adaptar a la mayoría de los sistemas de transmisión de radiofrecuencia. Patrón de radiación. El dipolo de media onda tiene un patrón de radiación bidireccional en el plano perpendicular al eje del dipolo, con lóbulos máximos a 90 grados respecto al dipolo, y nulos en la dirección de los extremos del dipolo. Diagrama de radiación. El diagrama de radiación, en el plano horizontal, es omnidireccional, mientras que en el plano vertical tiene una forma de 8. Otras características son: la ganancia típica de un dipolo de media onda es de aproximadamente 2.15 decibelios de ganancia sobre un radiador isotrópico. Directividad. El dipolo de media onda tiene una directividad moderada, enfocando la energía radiada en el plano perpendicular al eje del dipolo. Polarización. La polarización de un dipolo de media onda es lineal. Aplicaciones. Uso general. Los dipolos de media onda se utilizan ampliamente en aplicaciones de radioaficionados, radiodifusión, televisión y comunicaciones inalámbricas. Antena base. A menudo se utilizan como antenas base para sistemas de comunicaciones de alta frecuencia, HF, muy alta frecuencia, VHF, y ultra alta frecuencia, UHF. Montaje. Un dipolo de media onda se puede montar horizontal o verticalmente, dependiendo de la polarización deseada. Se recomienda montarlo a una altura significativa sobre el suelo, para mejorar el rendimiento. Otra variante es el dipolo plegado. Estructura. Similar a un dipolo de media onda, pero con un elemento adicional paralelo y conectado en los extremos. El dipolo plegado tiene dos conductores paralelos, a lo largo de su longitud, conectados en sus extremos, creando una estructura en forma de bucle. Longitud. Cada conductor tiene una longitud total de lambda sobre 2. Pero la estructura de bucle da una apariencia de mayor longitud efectiva. Impedancia de entrada. Aproximadamente 300 ohmios en resonancia. La presencia del segundo conductor aumenta la impedancia en un factor de 4, en comparación con un dipolo de media onda estándar. Patrón de radiación. Similar al dipolo de media onda, con un patrón bidireccional. Ganancia. Similar a la del dipolo de media onda. Polarización. Lineal. Horizontal o vertical, según la orientación. Aplicaciones. Antenas de televisión. Especialmente para uso con alimentadores de alta impedancia. Sistemas de antenas de radio. Como la impedancia del dipolo de media longitud de onda vale aproximadamente 75 ohmios. 73 ohmios realmente. La impedancia del dipolo plegado será de 300 ohmios. Lo dicho, es válido siempre y cuando los diámetros de las ramas del dipolo plegado sean iguales, ya que si no es así, las corrientes por las dos ramas se repartirán en razón inversa de sus diámetros, debido al efecto pelicular que se acentúa en alta frecuencia. Ahora bien, las antenas dipolo son de captación bidireccional, lo que en televisión puede perjudicar la recepción, debido a la reflexión de la onda en objetos cercanos a la antena. Por tal motivo, se la debe dotar de características especiales de direccionalidad, que a su vez le dará mayor ganancia. La captación de señales en una sola dirección se consigue colocando por delante y por detrás del dipolo elementos parásitos, llamados así, por no poseer alimentación. Esos elementos reciben energía por inducción, dada la proximidad entre ellos, los que vuelven a irradiar reforzando la señal captada por el dipolo, siempre que se ubiquen a la distancia adecuada. Cuando el elemento parásito se coloca por detrás del dipolo, en la dirección de recepción, recibe el nombre de reflector, y generalmente tiene mayor longitud que el dipolo. El reflector impide que las señales ingresen directamente a la antena,
por detrás de la dirección de recepción, y aumenta la ganancia si se coloca a una distancia adecuada, porque la corriente inducida en él provocará a su vez un refuerzo de lo captado por el dipolo principal. De más está decir que si no se coloca a la distancia adecuada, no solo no aumentará la energía captada, sino que hasta puede absorberla. Cuando el parásito se coloca por delante del dipolo en la dirección de recepción, recibe el nombre de director, y es más corto que el dipolo. Esta antena recibe el nombre de antena ya guiuda, que es una antena direccional, que se utiliza ampliamente en comunicaciones de radiofrecuencia, televisión, radioaficionados, y otras aplicaciones, donde se requiere un alto grado de directividad y ganancia. Las características de irradiación difieren respecto del dipolo. Aún así poseen una pequeña recepción posterior, y su directividad no es muy marcada. Con 2 directores y un reflector, la directividad resulta ser muy buena, con una recepción posterior casi nula. Hemos visto hasta acá conceptos de antenas básicas. Existen multitud de tipos de antenas, y su forma y tamaño varían según el rango de frecuencia en que funcionan. A nivel constructivo, las antenas en transmisión se diferencian de las antenas en recepción por la gran potencia que precisan las primeras para transmitir. Pensemos, por ejemplo, en una emisora de radio comercial. Otros tipos son antena de parche, común en dispositivos como teléfonos móviles y puntos de acceso Wi-Fi, antena helicoidal, antena de cuerno, así como las antenas parabólicas, que consisten en una antena reflectora curvada y un alimentador en su foco. Es ampliamente utilizada en comunicaciones satelitales y estaciones terrestres y de comunicación por enlace de microondas, que veremos en sucesivos videos. Si la información te resulta útil, esperamos que nos des un like y te suscribas al canal, y así contribuyes a que sigamos publicando información relacionada. Hasta los próximos videos, y muchas gracias.